tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este subprograma Lo Legal. Hoy como siempre nos está acompañando Angélica Shulema, que nos estará entregando información muy importante acerca de medicina legal, que es el tema que trataremos hoy. También nos están acompañando dos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. Muy buenas noches, saludos a todas nuestras invitadas, gracias por acompañarnos. Hoy damos la bienvenida en el set a Dayana Isa desde el Cantón Echendía. Bienvenida, Dayana, por favor. Gracias a ti, Angélica, Cinti, Lady, también es un gusto, y a todos quienes nos acompañan, gracias por permitirme aquí compartir conocimientos acerca de medicina legal. También nos acompaña Lady Salazar, que nos visita desde el Cantón Cascales. Bienvenida. Saludos cordiales a todos los que nos acompañan en este prestigioso medio de comunicación. Es realmente un gusto y un honor estar aquí para poder compartir conocimientos sobre esta asignatura que es medicina legal. Muy bien, la medicina legal constituye en la actualidad a la especialidad médica, que tiene por objetivo la utilización de conocimientos médicos y jurídicos a fines de la aplicación y desarrollo del derecho. Hoy en nuestra mesa de diálogo contamos con el aporte de Dayana Isa y Lady Salazar. Saludos cordiales, chicas, que nos acompañan, y agradecemos su compañía esta noche. Cuéntenos, Dayana, ¿cómo define la medicina legal? Bueno, nuevamente gracias por permitirme compartir estos conocimientos. Ya iniciando, Cinti, como bien mencionas, la definición de medicina legal es que es aquella especialidad que reúne todos los conocimientos de la medicina para la administración de la justicia. Además que esta es muy importante, ya que permite solucionar problemas de índole civil, penal, laboral y también administrativa a través de estos conocimientos de la medicina. Muchas gracias, Dayana. Lady, cuéntenos, ¿qué nos puede decir acerca de la medicina legal? Bueno, es cierto lo que dice Dayana. Sin embargo, es necesario mencionar a Imhotep, el primer experto de la medicina legal y la más importante autoridad judicial del rey Sose. Muy cierto, Lady. Ya que estamos en sus inicios, mencionemos también a Hammurabi, el primer código penal escrito en Babilonia hace 1700 a.C. Este escrito es la prueba de la relación entre la medicina y la ley. Agradecemos los conocimientos brindados por nuestros invitadas. Informamos también a quienes nos acompañan que cuando escuchan hablar de la medicina legal, también escucharán de medicina pericial, medicina criminal, medicina de los tribunales o medicina forense, pues estos son algunos de los sinónimos que se utilizan. Y por supuesto, como no mencionar las características de la medicina legal, que son especialidades diagnóstica, dictamen médico legal, interconsulta con otras especialidades y formulación de pronóstico. Y ya para culminar con las generalidades de la medicina legal, es necesario comprender su historia. Nos situamos en Imhotep, en donde se castigaba severamente los errores profesionales. Luego en el Código Hammurabi, en donde se hacía relación entre la medicina y la ley. Así es, Cinti. Frente a esto también nos ubicamos en Mesopotamia para conocer el génesis de la medicina legal. También nos ubicamos en Egipto, en donde se desarrollaban las técnicas de conservación de los cadáveres. En la Edad Media, con el Código Justiniano. También en el Renacimiento, donde conocemos a los precursores de la medicina legal moderna, Ambrosio Paré y Paulo Sacher. Y por supuesto nos ubicamos en nuestro país, Ecuador. Iniciamos con el doctor Agustín Cueva Vallejo, al doctor Miguel, quien participó en la autopsia de García Moreno, el doctor Marino Peña Herrera, al doctor Julio Endara, quien crea el Instituto de Criminología en Quito, y por último, pero no menos importante, el doctor Marcelo Jacome, quien crea el primer posgrado en medicina legal en nuestro país.
Seguimos con más. Gracias por acompañarnos en este programa Lo Legal. Ahora conoceremos sobre la medicina legal criminalística, disciplina que aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales para el descubrimiento, explicación y prueba de un presunto hecho delictuoso. Además, determinar, señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Tenemos a la criminalística y criminología. Dayana, ¿podría decirme las diferencias entre estas? Claro que sí, Cinti. De hecho, esto es un tema muy interesante. Bueno, pues iniciamos con la criminalística, que es la ciencia auxiliar del derecho penal y tiene como objetivo el descubrimiento y verificación científica de un delito, la identificación del responsable y la posible víctima. Pero también tenemos la criminología, que por su parte es la ciencia que estudia un delito como conducta humana y social. También investiga las causas de la delincuencia, prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Gracias por tu acertada intervención, Dayana. Ahora, dentro de esta disciplina, tenemos también a la inspección ocular técnica. Lady, ¿podrías decirnos de qué se trata? Claro que sí, Cintia, con mucho gusto. La inspección ocular técnica es el conjunto de actuaciones que funcionarios especializados realizan en el lugar de los hechos, explicando con métodos técnicos y científicos a fin de apreciar, recoger las pruebas e indicios que permitan esclarecer los hechos y identificar al autor y de esta manera demostrar su culpabilidad, que es lo más importante. Qué interesante aporte, Lady. Es muy necesario tomar en cuenta que dentro de estos procesos existe el principio de intercambio de Edmond Locard, el que nos dice que siempre que dos objetos entren en contacto, transfieren parte del material que incorporan entre ellos. Es decir, todo contacto deja rastro. Por supuesto, y para conocer estos rastros tenemos a la evidencia que es la certeza clara, manifiesta y tan perceptible que nadie racionalmente puede dudar. Ella, indicio, objeto, instrumento, huella, marca, rastro o señal, que se emplea o se produce en la comisión de un hecho delictivo y la prueba, demostración de la existencia de un hecho material o jurídico. Adelante con los detalles. Ahora, muy bien. Si hablamos del levantamiento cadavérico, lo podemos denominar como un acto procesal, que se caracteriza por realizar un examen prolijo del lugar, del cadáver y de las circunstancias en las que se produjo un hecho criminal. Pero, ¿qué personal adecua el lugar de los hechos? Cuéntenos, Lady. Bueno, Cintia, las personas que están autorizadas a acudir al lugar de los hechos es el agente fiscal, la policía judicial, técnicos criminalísticos, médico legista y equipo forense. Aquí el médico legista tiene como objetivo confirmar o descartar la muerte, determinar la hora de fallecimiento y contribuir a establecer la manera en cómo falleció la persona. Tienes mucha razón, Lady, pero también me gustaría argumentar que el médico legista debe realizar un examen externo del cadáver. También debe hacer un examen de las prendas de vestir, inspección del lugar y sus alrededores, también la recolección de información. Algo también que debemos tener en cuenta, queridos amigos quienes nos acompañan, es que se debe presentar la alteración de una escena. Claro que puede suceder. Por eso hay que estar de manera inadvertida y deliberada, hay que estar pendientes para que esto no suceda. A continuación se presentan las siguientes posiciones cadavéricas: la decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, sedente incompleta, boxeador y suspensión incompleta. Seguimos agradeciendo a todas las personas que nos están acompañando en este programa. Si hablamos de muerte, podemos decir que es el fin del ciclo de la vida, en donde el sistema circulatorio, respiratorio y el nervioso central dejan de funcionar. Creo que nadie quisiera llegar a ese punto en ningún momento, pero bueno, así es la vida. Dayana, tengo entendido que existen dos tipos de muerte, entre ellos
muerte del médico legal y la del médico clínico. ¿Nos podrías explicar un poco al respecto? Claro que sí, de hecho esto también es que la medicina legal tiene un mundo realmente para explorar súper interesante y en este caso, Cinti, dentro del médico legista está la muerte aparente primero. Esta es la aparente detención del sistema circulatorio y de respiración. También una situación que es reversible. Además de esta tenemos a la muerte verdadera, es decir, aquella que realmente es el cese irreversible de las funciones vitales. Bueno, Dayana, dentro de las muertes también tenemos el médico clínico. Dentro de este está la muerte de estado vegetativo. Es un daño cerebral superior, pero conserva las funciones de manera espontánea y la circulación y respiración. Además está la muerte cerebral. Aquí es un daño cerebral superior, pero aquí la circulación y la respiración se controla a través de aparatos artificiales para que la persona pueda vivir. Caso contrario, su deceso sería fatal. Qué importante es conocer cada uno de estos términos que nos permite distinguir los diversos tipos de muerte. Asimismo, debemos saber la importancia que conlleva su papeleo. En este caso, hablaremos sobre el certificado de defunción. Dayana, ¿podría explicarnos para qué sirve o por qué es importante este documento? Claro que sí. Bueno, primero debemos tener en claro que el certificado de defunción tiene un propósito civil y estadístico, ya que certifica que una persona ha fallecido. Este papel consta de dos partes, las causas determinantes de muerte y las causas contribuyentes. La primera trata sobre la causa directa de muerte y la segunda sobre las enfermedades asociadas a la muerte. Qué interesante conocer las funciones de este documento. Entonces podemos decir que el certificado de defunción registra la causa, el mecanismo y la manera de muerte de una persona. Alguna vez escuché decir a un doctor sobre una muerte sospechosa. Lady, ¿nos podrías hablar de eso? Ya. Claro que sí, Cintia. Bueno, la muerte sospechosa es aquella que ocurre sin traumatismo o si hay, son tan mínimos que no hay cómo explicarlos. Además, existen tipos de muertes sospechosas. Entre ellas está la súbita y la repentina. La muerte súbita es aquella que se presenta de modo brusco, inesperado, y mientras que se cree que la persona está en un buen estado. Mientras que la muerte repentina es aquella es aquella que sobreviene de forma brusca. El individuo padece de una enfermedad crónica grave que su única causa o su única consecuencia al final es la muerte. Hemos hablado sobre todos los tipos de muerte, pero ¿qué pasa con los enfriamientos del cadáver? A continuación, una breve explicación. Es sorprendente cómo el cuerpo sigue un proceso después de que las funciones vitales dejan de funcionar. El cadáver empieza a presentar livideces. Estas son las manchas rojo vinoso en la superficie de la piel, debidas a la acumulación de sangre en las partes más declives. Aparecen alrededor de las 3 horas. ¿Cómo se denomina el aspecto duro que torna el cadáver? Coméntanos, Dayana. Ah, claro que sí, Cinti. Bueno, esto se llama rigidez. Es el estado de endurecimiento, también de la retracción y de la tiesura de los músculos. Se debe a la degradación irreversible del ATP. También puedo contarte que cronológicamente estas aparecen a las 3 horas de la muerte. Suele ser completa entre las 12 y 15 horas. Bueno, muchas gracias por esta pregunta realmente porque las hemos visto mucho en las noticias y también en fotografías, pero eso lo que te cuento se llama rigidez.
Bueno, Cinti, como te comentaba, esta rigidez realmente son unos fenómenos cadavéricos. Bueno, y también yo he tenido la curiosidad, no sé si me ayuda mi ponente, es que hay algo que aporta en la diferencia entre la distanasia y la ortotanasia. He escuchado también, entonces, Lady, no sé si nos podrías comentar un poco de qué se tratan de estas dos muertes. Gracias por acompañarme también y poder compartir conocimientos. Gracias a ti, Daya, por darme el paso de explicarles sobre la diferencia que tienen estas dos muertes. Bueno, la distanasia es la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal, mediante tratamientos, acciones, de alguna manera que calmen los síntomas de esta persona. Mientras que la ortotanasia es permitir que la persona siga con su curso o muera cuando deba de ocurrir. Por lo tanto, las personas, los profesionales, los enfermeros atienden a los pacientes a través de tratamientos de medicamentos, pero sin alterar la enfermedad, sino que dejan que la enfermedad prosiga hasta llegar a su punto, que es la muerte. Y dentro de este contexto, tenemos también las disposiciones mortuorias, tema que lo seguiremos tratando en la Cátedra de Medicina Legal por el doctor Julio Banda. A sabiendas que una autopsia blanca es aquella autopsia en que, incluidos los estudiantes histológicos, toxicológicos, criminalísticas y policiales, no es posible establecer la causa de la muerte. Cuéntenos, Dayana, ¿bajo qué condiciones se realiza la autopsia? Bueno, Cintia, seguimos con este importante diálogo. La verdad, en este caso, la autopsia se realiza en todas las muertes violentas, como homicidios, suicidios y accidentes. También tenemos la muerte súbita, la muerte natural, que es ocurrida en circunstancias sospechosas, también la muerte natural sin diagnóstico médico. Tenemos también la muerte de madres, post-aborto sospechoso de ser provocado. También producto de aborto sospechoso. Víctima de infanticidio, muerte de personas detenidas en centro de corrección o prisiones, además en la muerte de personas en que exista litigio o por riesgo profesional. Gracias por tu intervención, Dayana. Ahora que conocemos de estos puntos acerca de la autopsia, Lady, cuéntanos, ¿qué fines tiene este procedimiento? Bueno, Cintia, yo te cuento que este es un tema bastante interesante de que hablar, pues tiene que hacer el dictamen médico legal, que es un documento empleado para registrar detalles relevantes del estudio médico legal de una muerte para fines judiciales. Además, te cuento que el documento se construye por encabezamiento, con nombre de occiso, hora y fecha de muerte, el número de autopsia, hora y fecha de la autopsia, nombre del prosector, perdón, examen externo, descripción del trauma, examen interno, diagnóstico, causa de muerte, finalmente los exámenes específicos, donde está la toxicología, la serología y la criminalística. Muchas gracias, Lady, por tus aportes. Regresamos con Angélica, que nos aportará algunos datos sobre la autopsia. Acerca de la autopsia aún hay mucho que decir y acompáñenos a ver las siguientes imágenes. Finalmente, en esta práctica se puede evidenciar faltas como iniciar sin historia clínica adecuada, omitir en el examen externo, pasar por alto marcas de inyecciones, en un caso de farmacodependencia o un examen interno inadecuado, es decir, no abrir bajo el agua un corazón en embolismo gaseoso. Agradecemos por sus contribuciones y enseguida regresamos con más. Muy bien, medicina legal también involucra las disposiciones mortuorias. Entonces, hablaremos de estos temas que parecen tan comunes, pero que en profundidad implican mucho más conocimiento. Tenemos el artículo 88 de la Ley Orgánica de Salud. Practica la necropsia, el cadáver debe ser obligatoriamente tratado, inhumado o cremado. Dayana, cuéntanos, ¿qué más deberíamos saber acerca de este artículo?
Claro que sí, mezclar de hecho las materias, asignaturas de comunicación con lo legal es realmente importante, porque saber que la ley indica en cuanto a disposiciones mortuorias es algo demasiado indispensable, ya que esta dice que es un cadáver que podrá mantenerse insepulto o sin someterse a cremación por más de 72 horas, excepto cuando medie una orden judicial o no sean reconocidos o reclamados por sus familiares, en cuyo caso debe garantizarse su mantenimiento en los sitios autorizados y en condiciones de conservación adecuadas que no comprometan la integridad del cadáver ni alteren las posibles evidencias. También quisiera añadir, Cinti, y a todos quienes nos acompañan, que en cuanto a la Ley Orgánica de Salud, lo que dice el artículo 89, y es que es en los cadáveres no identificados o que no fueran reclamados en el plazo de 30 días posteriores a su fallecimiento. En ese caso, se entregarán el título de donación a las facultades de ciencias médicas o de la salud, legalmente establecidas, dando preferencia a las estatales, o se inhumarán de conformidad con las disposiciones pertinentes. Gracias, Dayana, por tus aportes basados en la ley. A esto agrego que el artículo 94 menciona que es obligatoria la necropsia cuando no se conozca la causa del fallecimiento por muerte repentina. También el Ministerio Público lo disponga. En casos de emergencia sanitaria, también por razones de salud pública, por petición y consentimiento del representante legal o pariente más cercano hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Dentro de las disposiciones mortuorias están inhumación, exhumación. Coméntanos, Lady, ¿de qué se trata? Claro, Cintia, son dos temas bastante importantes y empezaré por la inhumación. El artículo 95 dice que toda inhumación se efectuará dentro de las 24 horas posteriores al fallecimiento. Cuando constituye un riesgo de molestia al público, la inhumación se hará en un plazo menor. Los cadáveres de las personas no identificadas permanecerán insepultos en lugares refrigeradores hasta la práctica de las diligencias de identificación y autopsia ordenadas por la autoridad penal. Y sobre la exhumación, en el artículo 462 dice que en caso de ser necesaria la exhumación en un cadáver o sus restos seguirán las siguientes reglas. Primera, la autorización judicial procederá solamente si por la naturaleza y circunstancias de la infracción la exhumación es indispensable para la investigación de una presunta infracción penal. El personal del Sistema Especializado Integral de la Investigación, la Medicina Legal y Ciencias Forenses deberá revisar y establecer las condiciones del sitio exacto donde se encuentra el cadáver o sus restos. El traslado y exhumación deberá respetar la cadena de custodia, entre otras, y por cuestiones de tiempo no se pueden explicar o entender. Excelente intervención, Lady. Tiene razón, en el medio el tiempo es limitado. Para finalizar, pasamos con Angélica, que nos estará hablando de la cremación. Les cuento que la cremación es la reducción a cenizas, que no se debe realizar antes de las 24 horas, se debe evitar la destrucción de pruebas de muertes violentas, y los requisitos son los siguientes: se necesita un acta de defunción, permiso de inhumación, certificado si existió o no muerte violenta, y en el documento probatorio de la voluntad del fallecido. Además, la cremación es obligatoria en los siguientes casos: fallecimientos por enfermedad, infecciosas, fallecimiento por provenientes de hospitales, de pacientes infectocontagiosos, cadáveres adultos o fetales provenientes de morgues judiciales, cuando no existen procesos penales y cuando no hay reclamos por deudos. Muchísimas gracias, Angélica, por tu intervención. A continuación hablaremos sobre las lesiones. Es imprescindible entender las diferencias conceptuales de este término en los ámbitos médico y jurídico. Mientras que médicamente se entiende por lesión a toda alteración órgano funcional como consecuencia de factores externos o internos al organismo. Desde el punto de vista legal, como se definen las lesiones, le damos la palabra a Dayana para que nos diga a qué hacen referencia las lesiones en el ámbito legal.
Por favor, Dayana, te escuchamos. Gracias, Cinti. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la diferencia desde el punto de vista legal se define a las lesiones como toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano. Pero estos son efectos producidos por causa externa como la violencia física. Dayana, gracias por tu intervención. Dentro de las lesiones también se habla del trauma, traumatología forense y el traumatismo. Lady, ¿cuál es la diferencia entre estos dos términos? Así es, Cindy, respondiendo a tu pregunta, el trauma se define como la acción externa, una violencia externa que a través de diferentes mecanismos ocasionados el traumatismo y el traumatismo representa el daño resultante en el individuo, predominando un anatómico, que se produce como resultado de un trauma, mientras que la traumatología forense es la ciencia que describe o estudia las lesiones provocadas en un cuerpo o con el mismo cuerpo de otra persona o con un objeto. En este caso también quería mencionarles que las lesiones se clasifican en anatómico. Estos son los agentes que producen y también por las consecuencias. Desde el punto de vista anatómico nos referimos al área corporal donde se causó el daño, que puede ser en las diferentes áreas del cuerpo. Al referirnos a los agentes que los producen, pueden ser agentes físicos, mecánicos, térmicos, químicos y biológicos. En las lesiones mecánicas existe una subdivisión mayor, que las divide según el tipo de objeto que ocasionó el traumatismo. En lesiones causadas por objetos con la capacidad de pérdida de continuidad y lesiones provocadas por objetos. Muchísimas gracias, Lady y Dayana, por su intervención. A continuación, damos paso a Angélica, que nos tiene más información. Así es, Cintia. En el dictamen previo se hacen 3 cuestionamientos que ayudarán a la autoridad a determinar la gravedad de las lesiones y estas son las siguientes. La primera, las lesiones que presenta el paciente ponen en peligro su vida. De manera general, ponen en riesgo la vida del paciente las lesiones que involucran cavidades, afectan estructuras vitales y ocasionan hemorragias cuantiosas. La segunda pregunta, ¿las lesiones del paciente tardan más de 15 días en sanar? Todas las lesiones que causen solución de continuidad tardarán más de 15 días en sanar. Y la última pregunta, ¿las lesiones del paciente dejarán cicatrices permanentes y notables? En términos legales se dice que las lesiones que causen solución de continuidad en la piel y que sean en cara hasta la implantación normal del cabello, cuello y pabellones auriculares dejarán cicatrices permanentes y notables. Muchísimas gracias, Angélica. En esta parte final del programa hablaremos sobre las contusiones, que son un tipo de lesión causada por un objeto romo o obtuso, que no tiene la capacidad de cortar. Su mecanismo de acción puede constar de percusión, presión, fricción, tracción y también y tracción. Si la lesión fue causada por un mecanismo de acción, se trata de una contusión simple. Si esta fue causada por uno o más mecanismos, entonces es una contusión compleja. Las contusiones también se diferencian en activas o pasivas. Dayana, ¿en qué se diferencian las contusiones? ¿Podrías contarnos? Sí, claro, Cinti, mira, con relación a la pregunta, bueno, las contusiones activas son cuando el objeto contundente funciona en forma animada para ser finalmente detenido por el cuerpo. Por ejemplo, el puño de un individuo que lesiona la cara contra el otro. También tenemos a las pasivas, que es el objeto animado sobre el cuerpo. Sería, por ejemplo, finalmente que estas son frenadas por el objeto contundente. Por ejemplo, un accidente automovilístico, en la cual la cabeza del conductor es lesionada por el cristal delantero del vehículo. Lo hemos visto, ¿no? Por esto. Este sería el ejemplo. Gracias, Dayana, por la información. Muchísimas gracias, Dayana, por la información. Continuando con el tema, existen contusiones simples y las contusiones complejas. Dentro de las contusiones
existe una clasificación. ¿Podrías decirnos, Lady, cuál es esta? Lady, ¿nos ayudas con tu micrófono? Mi compañerita. Bueno. Perdón. Bueno, claro que sí, Cintia, perdón, unas disculpas les pido. Bueno, respondiendo a tu pregunta, se clasifican en apergaminamientos, escoriaciones, quimiosis y heridas contusas. El apergaminamiento es una lesión superficial que abarca tanto el cráneo de la epidermis, por tanto, no resulta en la herida. Su color es vital, es amarillento como consecuencia de los vasos linfáticos que derramados en las papilas dérmicas. La escoriación, lesión superficial causada por fricción, compromete los estratos de la epidermis llegando hasta la dermis. Adquiere de esta manera una tonalidad rojiza oscura, similar al color ladrillo. La quimiosis por otro lado, es una hemorragia en la placa, paralela a la epidermis. Se contiene en los tejidos subcutáneos. Se origina por lesiones mecánicas del paquete hemático respecto a la piel. Bueno, dentro de la herida contusa, se habla de la herida contusa como se trata de una lesión mixta, provocada con un objeto sin capacidad de cortar, que provoca solución de continuidad en la piel, es decir, una herida sumada a una contusión. Las heridas contusas se observan en la cabeza, barbilla, espinillas y hombros. Realmente es muy interesante, Lady, lo que nos acabas de contar, pero como tu compañera de mesa de diálogo, estoy demasiado honrada por haber compartido contigo los conocimientos, igual con Cinti, Samaniego y también con Angélica. Bueno, nosotros hemos podido reunirnos desde diferentes lugares, lo cual agradezco, y por esto tenemos también la diversidad de conocimientos. Cinti. Muchísimas gracias, Lady y Dayana, por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes hemos aprendido muchísimo acerca de la medicina legal y cuán importante es en diferentes carreras y sobre todo resaltando la importancia que tiene en comunicación social. A nosotros que somos estudiantes de esta prestigiosa carrera. Conmigo ha sido todo por esta emisión. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en lo legal. Muchísimas gracias a ti, Cinta, y al programa por habernos invitado y poder compartir tantos conocimientos sobre esta materia que es la medicina legal. Algo muy importante tanto para los comunicadores como para la sociedad. Realmente concuerdo con ustedes, ya lo han dicho, es un tema muy importante dentro de la comunicación social, y por eso estamos muy gustosos y yo al menos nuevamente repito, honrada por poder compartir con ustedes conocimientos. Angélica, también gracias por tu amable presentación y por acompañarnos, realmente nos hiciste sentir como en casa. De igual manera, muchas gracias a todas nuestras invitadas que nos acompañaron en este programa en lo legal, despejando algunas dudas que teníamos sobre algunos conceptos importantes que deberíamos como comunicadoras saber. Y muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchísimas